Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que nos estuvo leyendo nuestro hermano Arturo. Hemos titulado, esta predicación está titulada como la canción anterior que tuvimos, ¿verdad? La canción que hace unos minutos usamos para alabar a Dios. Esa alabanza está titulada El Gran Intercambio. Y de esa misma forma nosotros hemos titulado en este día la predicación, El Gran Intercambio. Y fíjense ustedes que aquí en Corintios, segunda de Corintios, el apóstol Pablo, a la altura del versículo 21, una gran bendición esta carta, a la altura del versículo 21, él dice, que Dios por nosotros lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en él. Es una frase que se refiere básicamente al sacrificio de Jesús. Y eso es precisamente lo que en esta tarde yo quiero hablar. Y hay una enseñanza que les quiero compartir y que vamos a estar manejando todo el tiempo. Esta enseñanza yo quiero que usted la memorice, la pueda estudiar. Y es esta: la iglesia debe descansar en la obra terminada de Cristo y vivir para su gloria. O sea, nosotros como cristianos estamos llamados a apoyarnos, descansar, saber que somos aceptados cuando miramos a la cruz y sabemos que la cruz representa una obra terminada, una obra increíblemente terminada, donde Dios antes de la eternidad había planificado, fíjense qué interesante, a nosotros tratarnos como santos y a Jesús tratarlo como un pecador. ¡Qué increíble! Dios trata a Cristo como si Cristo hubiera cometido nuestros pecados. Fíjense qué interesante. Dios trata a Cristo como si hubiese cometido nuestros pecados. Y nos trata a nosotros a través de la cruz de Jesús, a través del momento de la crucifixión, cuando Jesús entrega su vida y Jesús consigue el perdón para nosotros. Entonces Dios nos trata a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido la santa vida que Cristo vivió delante del Padre. Fíjense qué cosa tan interesante. Por eso hemos llamado el gran intercambio. ¿Sabes cómo lo define Isaías en su libro? En el capítulo 53 de Isaías, él dice que cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y ese fue el gran intercambio. Porque habiendo nosotros pecado, tendríamos que entregar nuestra vida delante de Dios. Y no tendríamos ninguna excusa para la desobediencia, porque la Biblia dice que Dios ha decretado que toda alma que pecare tiene que morir. Así que nuestros pecados nos hacían un abismo entre Dios y nosotros. Así que nosotros estamos dispuestos para morir por nuestros pecados. Pero en ese momento, Dios, en su infinito amor y misericordia, hizo el gran intercambio. Entregó a Jesús para que Jesús fuera a la cruz como una ofrenda definitiva, expiatoria y vicaria, para que fuera totalmente a morir por nuestros pecados, y entonces a través de ese sacrificio de Jesús, por la fe, nosotros alcanzar salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ese es el gran intercambio. Cuando tú lees la Biblia y logras entender su mensaje, hay una pregunta que se desprende de esta realidad. Y la pregunta es, ¿cómo un Dios justo puede justificar
a un pecador como yo sin comprometer su santidad y su justicia. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede un Dios totalmente justo tratarnos como santos, tratarnos como bendecidos? Bueno, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, es la respuesta. Y para eso vamos a ver 3 elementos claves de este pasaje que responden esa pregunta. Y quiero que entiendas la secuencia de lo que vamos a estudiar hoy. El gran intercambio. Por eso nosotros estamos vivos en Cristo, por el gran intercambio. El intercambio fue Cristo en nuestro lugar. Ahora, la enseñanza. ¿Qué enseñanza me da ese intercambio? Tengo que descansar en la obra terminada de Jesús. Porque nada yo puedo hacer que me logre ganar un lugar delante de Dios. Yo necesito a Jesús siempre, que sea Jesús la persona que va delante de mí, la persona que expone su vida por mí, la persona que me justifica. Ahora, eso crea una pregunta en mi vida, y la pregunta es, ¿cómo puede un Dios santo, justo y eterno perdonar a un pecador como yo? Y aún siendo y seguir siendo santo, justo y eterno. Y bueno, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, nos expresa 3 ideas claves. La primera en ese versículo es: al que no conoció pecado. ¿Estás ahí conmigo? Al que no conoció pecado. ¿Sabes por qué Dios pudo hacer eso? Porque Dios consiguió un sustituto ideal. ¿Sabes por qué? Porque Dios consiguió a alguien con impecabilidad perfecta. Alguien que dice la Biblia, al que no conoció pecado. Y esto es extremadamente profundo, porque cuando vas a la Biblia te das cuenta que la palabra conoció en el idioma original significa no solamente que no vio quién era, sino que implica una relación íntima, implica un lazo íntimo. Cuando la Biblia dice que Jesús no conoció pecado, no simplemente está diciendo que no cometió pecado, que de hecho Jesús nunca cometió pecado, pero la Biblia va más allá. La Biblia dice que no solamente no cometió pecado, sino que además Él jamás ha tenido ningún tipo de relación con el pecado. Él es exactamente lo que Dios quería que fuera ofrecido delante de Él para perdonar desde el Génesis. ¿Se acuerdan el pecado primero cuál fue? Que ellos desobedecieron, Adán y Eva desobedecieron en el huerto. Y que Dios dijo, del descendiente de la mujer va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente, pero será herido en el calcañar. Y eso lo entendieron ellos como, fíjense la palabra, el proto-evangelio. El prefijo proto significa el comienzo del evangelio. ¿Por qué el comienzo del evangelio? Porque eran las mejores noticias que ellos iban a recibir allí. Ahí ellos recibieron noticias nefastas. Por ejemplo, se tienen que ir de la tierra. Cardos y espinos producirá la tierra. Con el dolor de tu frente estarás todos los días de tu vida trabajando. La muerte los ha alcanzado. Con dolor parirás tus hijos. O sea, todo eran malas noticias. Pero entre todo aquello, una buena noticia. Alguien vendrá y nos relacionará definitivamente. Es lo que significa ese pasaje. Bueno, esa persona que estaría por llegar es Jesús. Y la Biblia tiene una historia, la historia de la salvación. Y en esa historia se nos dice
que Dios comenzó a mostrarle a los hombres la manera en que quería ser adorado y la manera en que se quería relacionar con los hombres. Y los hombres no alcanzaban, porque los hombres estaban en pecado y Dios es un Dios santo. Pero entonces Jesús, el que no conoció pecado, fue la ofrenda perfecta y definitiva para que los hombres se relacionaran con Dios. El primer Adán pecó, pero dice la Biblia en 1 Corintios 15 que Jesús es el segundo Adán. Y siendo el segundo Adán, Él entonces pagó la deuda. ¿Sabes cuál es el máximo bendición del sacrificio de Jesús? Es precisamente eso, que Él no conoció pecado. ¿Sabes por qué? Porque mira, si Jesús hubiera nada más cometido un solo pecado, uno solito, su muerte hubiera sido para buscar el perdón de su pecado personal. Para eso hubiera servido la muerte de Jesús, si hubiera cometido un solo pecado. ¿Saben lo que es el pecado? Todos lo sabemos. Cualquier desobediencia delante de Dios. Que puede ser de omisión, porque dice la Biblia, el que sabe hacer algo bueno y no lo hace, eso es pecado. Puede ser de comisión, cuando uno comete algo que evidentemente es en contra de la voluntad de Dios. Incluso puede ser de pensamiento. No es ni siquiera público, es personal. Y también es pecado. Si Jesús hubiera cometido cualquiera de esas combinaciones del pecado, su vida nunca hubiera sido suficiente para pagar por el pecado de la humanidad, sino simplemente hubiera alcanzado para pagar por su propio pecado. Pero Jesús, dice la Biblia, no conoció pecado. Así que su santidad es la garantía de nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos una enseñanza hoy día que dice, debes descansar en la obra terminada de Jesús. ¿Y qué significa esto? Pero yo tengo problemas económicos. Ok, descansa en Jesús. Escucha lo que dice en su palabra y Él te va a ayudar y te va a guiar para que seas provisto. Porque Él ha prometido proveer. No, pero yo tengo un problema de furia y que me pongo nervioso y empiezo a lanzar unos golpes. Cálmate, cálmate. Busca a Jesús y Él te hará un hombre manso. No, pero yo tengo un problema de ansiedad y me gusta que las cosas ocurran rápidamente y quiero... calma, espera en Jesús. Jesús ha prometido dar todo lo que necesitamos en su tiempo. Por eso debes descansar ¿en qué? En la obra terminada de Jesús. Puede ser que algo te esté incomodando y te sientas ansioso porque dices, he orado bastante por esto, quisiera que ya ocurriera, quisiera que yo fuera bendecido de esta manera. Necesitas descansar en Jesús. ¿De qué manera podemos descansar? No quiere decir que ahora tú llegas a tu casa y te acuestas a dormir. No tiene ningún efecto. Tienes que descansar en oración. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes que poner tu petición todos los días, en todo momento, delante de Dios. Y entonces vienes y me dices, pastor, pero ya he orado muchísimo. Te quiero decir esto. Si empiezas a orar por algo y cuando terminas la oración todavía sientes la misma ansiedad y sientes la misma necesidad y tienes la misma preocupación, no has terminado de orar. Hay que seguir orando. Porque cuando descansas en la obra terminada de Cristo, tus agendas se cierran. No, pero estoy orando por la vida espiritual de mi papá. Perfecto. Comienzas a orar y estás ansioso, pero una vez que terminaste de orar, dijiste, Señor, en tus manos está. Y cerraste esa agenda y a orar por otra cosa. Y con confianza de que Dios va a orar. No, pero yo tengo un familiar enfermo, la misma cosa. Oramos y oramos profundamente hasta que el Señor nos confirme en nuestro corazón que Él está al control. Porque quieras o no, el Señor está al control. Lo reconozcas o no, el Señor está al control. Pero la diferencia está en cómo tú te sientes con eso. Entonces la oración te va a ayudar a entender que Dios está en el control porque tú vas a soltar
las riendas del asunto y vas a entender que Él va a dar la mejor solución en el mejor momento y de la manera más agradable y gloriosa para Él. Porque ni siquiera es para nosotros, para Él. Y eso entonces te va a ayudar a que puedas descansar en la obra terminada de Jesús. Pero ponte a pensar por un momento. ¿Quieres descansar en una obra donde Cristo fue el intermediario? Pero todavía tienes esa preocupación, pero ¿cómo Dios puede haber perdonado mi vida, que soy un pecador? ¿Cómo me puede tratar a mí con santidad y a Jesús como un pecador? Bueno, lo primero que hemos visto, la respuesta, porque Él consiguió a un intercesor, a un sustituto perfecto. Ahora, hay una segunda realidad que nos comenta el pasaje, y quiero que vayas conmigo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fíjense, hay algo acá que quiero explicar, porque esto muchas veces puede tender a confundir, y es la segunda acción que tomó Dios. Primero, se consiguió a el sustituto perfecto, y segundo, Él tomó la acción judicial perfecta. Descargó su ira en otro y no en nosotros. Eso significa imputación de la culpa. ¿Qué quiso hacer Dios? Él dijo, el alma que peque tiene que morir. Y aunque Jesús es mi sacrificio perfecto, tiene que morir. Pero va a morir uno por todos. Y voy a descargar toda mi ira en Él. Y voy a poner toda mi ira sobre Él de tal manera que dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado. Fíjate, no lo hizo pecador, porque Jesús nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado. O sea, Él cuando miró a Jesús, lo miró sobrellevando la carga de la humanidad. Dios el Padre es el agente soberano. Él lo hizo. Eso no significa que Cristo se convirtió literalmente en un pecador, sino que Él imputó nuestro pecado legalmente sobre Él. Él aceptó, Dios aceptó que Jesús fuera nuestro abogado y cargó en Él las penalidades y la ira justa para que Él fuera a la cruz. Mira, cuando estás en un juicio, lo que está haciendo el abogado es negociando entre tú y el juez. Pero ¿sabes qué? En un juicio, el juez tiene que aceptar tu abogado. Y tu abogado está delante del magistrado y está negociando y está pidiendo y está apelando para que el juez te trate con la mayor, digamos, cariño posible, suavidad posible, ¿no? Para que Él te trate con la mayor suavidad. Bueno, a eso le llamamos en la Biblia imputación y expiación vicaria. ¿Qué significa expiación? Significa que el sustituto fue por todos nosotros. Y el juez lo aceptó. Dios quiso que Jesús fuera, porque dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado. Así que cuando miras a la cruz, no vas a ver allí una víctima de las circunstancias. Vas a ver allí a alguien que dentro del plan de Dios voluntariamente cargó sobre él la ira para que tú fueses tratado como una persona santa. Y ese es el valor de Jesús en nosotros. Puede que la gente diga, oye, pero esta gente tiene una locura con Jesús. Porque todos los días hablan de Jesús, ellos hablan de Jesús para todo, en todos los sermones el personaje principal es Jesús, en toda la Biblia el personaje principal es Jesús, pero porque es lo principal, porque realmente es lo principal. Porque sin Jesús nada puede ocurrir, nada de esto que estuviéramos ahora haciendo puede suceder. Jesús es el único y soberano Dios, no solamente nuestro Señor, murió, sino que murió voluntariamente. No le quitaron la vida, Él puso su vida para volverla a tomar. Y de esa manera, entonces,
Él carga con nuestros pecados y nosotros somos perdonados. Así que, si te pones a pensar, la persona más importante de tu vida ni siquiera es tu esposo, ni siquiera son tus hijos. La persona más importante de tu vida es Jesús. Ahora, lo más importante en esta tarde es reflexionar un poco en cómo está tu relación con Jesús. ¿Cómo está esa relación con Él? ¿Es el que te ha mantenido vivo? ¿Es el que te provee? ¿Es el que ayuda a tus hijos, ayuda a tu familia, ayuda a tu vida, a tu corazón, te sostiene espiritualmente, ha dado palabra de Él para ti? ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Es una relación fluida? ¿Es una relación real donde Jesús es adorado por ti realmente? Y yo quisiera hoy día que olvidáramos por un momento a ese Jesús que muchas veces nos mostraron en las iglesias, que es como alguien, que es como un accesorio. Tienes que saber que Jesús es el centro de toda la vida cristiana, de todo nuestro ser y de todo lo que hacemos. Que Jesús de ninguna manera, de ninguna forma puede ser opacado en la Biblia por nada. La Biblia nos dice que por nosotros lo hizo pecado. La palabra pecado, ustedes saben, significa que por nosotros Él aceptó las desobediencias sobre Jesús. Ahora, veamos una tercera cosa que responde esta pregunta que nos hemos venido haciendo. Y es el beneficio que Dios nos dio en la unión con Cristo. Y fíjate, quiero que agarres el orden de lo que estamos hablando. El gran intercambio. ¿Qué es el gran intercambio? Jesús por ti. La enseñanza de esta tarde, ¿cuál es? Cuando te vayas de aquí, alguien te pregunta, ¿fuiste a la iglesia? ¿Qué aprendiste? Que tengo que descansar en la obra terminada de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? Bueno, porque Dios consiguió para la justificación de mis pecados a la única persona que la humanidad ha conocido que no ha cometido pecado. Y después no solamente consiguió eso, sino que además cargó en esa persona todo mi pecado, pasado, presente y futuro. Tengo que descansar en eso. Y por si fuera poco, también me dio un beneficio extremadamente hermoso. Y es la unión definitiva con Jesús. Porque dice la Biblia ahí en 2 Corintios 5, versículo 21, y quiero que lo leas conmigo. Vamos a ir ahí un momentico. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Así que la unión es con Él. La unión es con Jesús, es que Jesús sea el centro. El beneficio de leer la Biblia es que en tu lectura Jesús sea el centro de la Escritura. Porque la Biblia se puede leer de mil maneras. Tú puedes leer, miren, hay astrólogos que leen la Biblia y dicen, no, ahí en la Biblia están las estrellas y los astros y las constelaciones y todas estas cosas. Eso no tiene ningún sentido. La Biblia está escrita para que lo conozcas a Él, a Jesús. Pero por otra parte, hay gente que lee la Biblia como un libro de terapia. No, porque tengo dolor de cabeza, me siento ansioso. Léete el Salmo 23 y te va a calmar. ¿No has visto eso? La gente, no, yo tengo el Salmo 23, lo leo como una oración. Tampoco tiene ningún sentido. Todo el sentido de la vida cristiana es que estés unido a Él. Sí, hay veces en la vida pasan cosas que nos duelen y son duras de pasar. Pero ¿sabes por qué nunca nos rompen a los cristianos? Porque nosotros no estamos unidos al mundo, ni estamos unidos al pecado, solo estamos unidos a Jesús. Y al estar unidos a Jesús, entonces descansamos en su obra terminada.
No, pero yo tengo un jefe en el trabajo que me vuelve loco. Pero la Biblia dice que cuando hagas las cosas, no las hagas para los hombres, que las hagas como para ¿quién? Para Dios. No, pero es que este hombre se pone ofensivo. La Biblia dice, ama a ¿quién? A tus enemigos. Así que si te pones a mirar, el cristiano cuando está unido a Jesús es un ser fuera de este mundo, inquebrantable, irrompible, no hay manera de que lo puedas afectar. No hay manera. Ese es el vínculo que unió a la iglesia primitiva con Jesús. Y por eso ellos fueron al Coliseo a morir con alegría. ¿Por qué razón? Porque si los mataba, ellos estaban descansando en que estarían ¿con quién? Con Dios. Estarían con Jesús. ¿Cómo puedes explicar que vas a meter a un hombre dentro de prácticamente una cueva, que no tiene luz, que no tiene nada, que lo que tiene es una ventanita para que vea, y va a escribir una obra como la que nosotros vimos en una película que se llama El Peregrino? ¿Cómo tú puedes explicar eso? La única manera, porque Juan Bunyan escribió El Peregrino, pero él en su corazón estaba unido a Jesús. ¿Cómo puedes explicar a alguien que está muriendo y te está diciendo, le doy gracias a Dios porque pronto estaré con Él? ¿Qué respuesta? ¿Cómo lo puedes entender? Porque está unido a Jesús. Así que si nos separamos de Jesús, estamos indefensos. Si nos separamos de Jesús, estamos a merced de las cosas del mundo. Pero examinemos nuestra vida. ¿Estamos confiando en nuestra propia religión que nos hemos fabricado o estamos firmemente anclados a Jesús? Mira, cuando estás anclado a la religión, no tienes un patrón directo a Jesús. Cuando estás anclado a Jesús, solo tu mirada está en Él. Por eso la Biblia dice, pon tus ojos en Cristo, que es el autor, ¿y qué más? Y el consumador de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué hay que mirar a Jesús? Bueno, porque fíjate, si ahora yo miro a Jesús y continúo, pueden pasar 1000, 10,000 cosas a mi alrededor, pero mi vida y mi corazón y mi mirada y mi atención solo está en Jesús. Y cuando estoy en Jesús, todas las cosas obran para bien. Por eso en esta noche, en esta tarde, quiero recordarte la enseñanza que hemos venido teniendo. Necesitamos descansar en la obra terminada de Jesús. Porque no vas a luchar contra tus pecados. Cristo en ti va a luchar contra tus pecados. Tú solo no puedes abandonar tus pecados. Jesús en ti te ayuda para que abandones tus pecados. ¿Se acuerdan una vez que le comenté la ilustración de la fuerza, del Padre y el Hijo con la fuerza? Una vez les conté que había un hijo que quería mover una piedra y el padre le dijo, tienes que usar toda tu fuerza. Y el hijo trató de mover la piedra y no podía. Y el padre le dijo, tienes que usar toda tu fuerza. Y el hijo, como era joven, agarró y tomó agua y se fortaleció y fue a donde estaba la piedra y la trató de levantar y se cansó y le dijo al padre, no tengo fuerzas para mover la piedra. Y le dijo, pero nunca usaste toda tu fuerza. ¿Cómo me vas a decir que no usé toda mi fuerza? Si tengo hasta fatiga. Y el padre le dijo, nunca me pediste que te ayudara. Nunca me pediste que te ayudara. Usa toda tu fuerza. Es Cristo en tu vida. A los problemas que te desagradan, usa toda tu fuerza. Cristo en tu vida. A la vida cuando te maltrate, Cristo en tu vida. Al trabajo cuando se ponga pesado, Cristo en tu vida. A la salud cuando se ponga difícil, Cristo en tu vida. Porque la Biblia dice que Él por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De esa misma manera, no significa que nosotros ya somos justos, significa que la justicia de Dios está aplicada
a nuestra vida. Quiero concluir y de esta manera terminar, porque no quiero más chinos en la congregación. Tengo una congregación de chinos. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente empieza a ver, está luchando con el sueño. Y me están mirando y yo digo, todos tienen ancestros chinos. Todos son medio japoneses. Pero yo sé que es la tarde, que es difícil, pero quiero concluir y de esta manera, el propósito final del intercambio, no solo somos declarados inocentes, sino que somos hechos justicia de Dios. La obediencia perfecta de Cristo nos es acreditada a nosotros. Dios nos empieza a ver como revestidos de los méritos de Cristo. Esta frase quiero que la entiendas bien. La justificación no es una infusión de justicia interna que nos hace inherentemente perfectos en esta vida, sino un veredicto legal y forense. La justificación no es una combinación de un poco justo que eres tú y un poco de justicia que Dios pone. No, es una declaración final y legal de que la justicia de Dios te ha revestido. Tu seguridad eterna no va a depender de tu desempeño espiritual, sino de la justicia inmutable de Cristo que ya se te ha otorgado. Por eso comienza a descansar en la obra terminada de Cristo. Si terminando este sermón tú me preguntaras, ¿cómo puede un Dios santo y justo perdonar a un pecador como yo y continuar siendo santo y justo? Te lo resumiría en una palabra: Jesús. Y ojalá que Jesús sea también el centro de tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque el gran intercambio fue que nuestra vida fuera cubierta con la vida de Jesús. Él tomó nuestro lugar. Descansamos hoy en esa obra terminada. Bendice cada familia que hoy escuchó este mensaje. Que salga a este lugar alegre, contento, desestresado, descansado. Porque, Señor, tú cargaste con el pecado pasado, presente y futuro nuestro. Y ayúdanos para continuar viviendo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, le voy a pedir a los hermanos que nos ayudan en la alabanza que pasen.